Sí, lo que tienes que hacer es darle la base de datos cuando estés aquí. Cuando esté activada, si ves esto, y le das New Query. Porque simplemente si te pones por acá y le pones New Query, entonces te va a meter por la primera que esté cercana. Entonces le pones Ah, ya, ahí, ya, ya. le activas ahí y le pones New Query. Entonces ahí te va a crear las tablas dentro de esta prueba 1, ¿no? Que eso fue lo que me había pasado la vez pasada. Entonces, ¿dónde está? Ya le voy a hacer. Claro, búscale en las tablas. O revísale cuál es para que no las vuelvas a crear. Si no, ya que. Entonces, miren, voy a utilizar la gráfica, ¿no? Me va a pedir a ustedes que me ayuden, verán, había estudiantes, entonces yo lo voy a hacer de manera gráfica para no utilizar el código. Entonces pongo nueva tabla, ¿ok? Y voy a pensar en la tabla de los estudiantes. Acuérdense que esta tenía ID del estudiante. El tipo de dato debe ser int y decíamos que no vamos a permitir nulos. Entonces, ya para que más o menos nos vayamos estandarizando con esta nomenclatura, recuerden que el ID de estudiante debe ser único, ¿no? Entonces, puede ser el número de cédula, como decía, algo que los identifique. No simplemente un contador 1, 2, 3, ¿no? Entonces podemos ponerle que sea, por ejemplo, el número de cédula, lo que se va a ingresar aquí. Y podemos ponerle formato. El formato no necesariamente, por ejemplo, si son números que van 17, algo, entonces le dejamos en entero. Aquí nada más vamos a debemos tener cuidado con los ceros, ¿no? Porque hay 0, 2, 0, 3. Entonces, si va a empezar con el 0, entonces le hacemos tipo char. ¿De acuerdo? Bueno, dejémosle en ese entonces en int. Pongámosle nombre. Uy, nombre. Nombres para poner el apellido y todo eso. Le ponemos varchar. Ya. Tampoco vamos a pedir esto que permita vacíos. ¿Qué otro campo había pedido aquí? Dirección, ¿no? El correo, la dirección y la cédula. Dirección. Aparte había pedido la cédula. Y aparte el correo. Varchar. Entonces pongámosle así, ¿no? Pongámosle la cédula, que puede ser diferente este código, ¿no? Este código puede ser algo que yo llevo registro en recursos humanos. La cédula, miren, podemos ponerle int, como les decía, si vamos a manejar números que no empiecen con el cero. Entonces ahí utilizamos el int. Y sería súper pleno porque nos ayuda nos mejora la búsqueda. Pero si no, entonces nos toca, si es la cédula como se maneja en el Ecuador, entonces varchar de ley, ¿no? Varchar 50. No vamos a pedir esto. Si necesito la dirección, entonces correo electrónico o lo que sea, le ponemos el correo también en varchar. Ya, sí, este ahora es importantísimo más que, o sea, igual de importante que el teléfono, ¿no? Y podemos poner el teléfono. Bueno, pongo el teléfono. ¿Sí pedí el teléfono? Bueno, ponemos teléfono. No, no, no estaba. Ahí estaba, nombre, dirección, cédula, correo. Sí, solo. Ya, listo. Entonces, ¿qué hago? Le guardo aquí. Ponemos el nombre de la tabla. Acuérdense que entonces, según la clase de ayer, este serían las entidades, en este caso estudiantes, y las propiedades de esas entidades serían las columnas, ¿no? Cómo yo voy a identificar a los estudiantes dentro de estas entidades. Entonces, aquí estarían las propiedades de esta entidad. Entonces, le pongo OK. Ya. ¿Y a dónde se fue? También me pasó lo mismo que a ti, se fue para otro lado. No, aquí debe estar, vamos a darle. Ahí está. Ya, seguimos ahí, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Nueva tabla. ¿Qué otra tabla pedí? Carrera. La carrera. Carrera, esta solo tenía I de carrera Y el nombre de la carrera. y el nombre de la carrera. Nada más, esto no lo vamos a pedir. Aquí estará el nombre de la carrera. Nombre. Y le ponemos varchar.
Nada más, ¿no? Esa ya está. Entonces le ponemos carrera. Está la entidad con sus propiedades, ¿no? ¿Ya cuál otra? Profesor. Esta también pedí, chicos, ¿sí, no? Sí, sí están ahí. Ahí pedía el ID de los profesores, el nombre, la dirección y dirección electrónica. Entonces, y el profesor este Zend, el nombre, este Barchar, la dirección y la dirección electrónica. Barchar y el correo. Vamos, ¿sí? Esto no vamos a pedir y el correo. Barchar, ya. Asignatura, No solo eso pedí. solo estas les pedí. Y este será Ese es el de profesores. profesores, la entidad profesores, ¿no? Profesores. Ya, chicos, entonces vamos a pensar en una que relacione a los dos, ¿no es cierto? En este caso, bueno, a los tres. Entonces vamos a pensar en una que sea la asignatura. ¿Qué tenemos en la asignatura? Acuérdense, en el ejemplo de ayer era ID de la asignatura, nombre de la asignatura y Y docente que toma la asignatura, ¿no es cierto? Docente que dicta la asignatura. ¿Ok? Y en el curso, pues ahí tendríamos el curso, las materias, o las materias, ¿no es cierto? Tendríamos el curso, la materia y los estudiantes. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos. El profesor, vamos a ponerle una que sea asignatura. Vamos a ponerle aquí una tabla. Entonces vamos a ponerle aquí ID de la asignatura. Le voy a poner asignatura. De estos nombres, sí, chuta, deben estar bien pilas. Bien pilas. Asignatura y este le vamos a poner, ¿no? Le pongo el nombre de la asignatura. Puedo ponerle, bueno, vamos a decir nada más un varchar. 50, no, no vamos a poner vacíos. Y voy a ponerle el ID del profesor. Del profesor. Ya, entonces, y le mandamos aquí. Debe ser, como voy a sacar los profesores de la tabla profesor, debe ser el mismo tipo de dato de la tabla profesor, del ID del profesor. ¿Ok? Bueno, como son los IDs, son INs. Pero, por ejemplo, si estuviesen haciendo la relación con la matrícula, entonces habrá que ver qué tipo de dato es. Si, por ejemplo, quiero enlazar con la cédula, entonces tendría que poner el tipo, exactamente el tipo de dato que puse, ¿no? Si puse en la cédula varchar, entonces le ponemos aquí varchar. ¿De acuerdo? Exactamente debe ser el mismo tipo de dato, porque este profesor voy a sacar de otra tabla que se llama, o de otra entidad que se llama profesores. ¿De acuerdo? Entonces, de la identidad profesores, voy a relacionarme con la entidad asignatura. Y acuérdense que una asignatura, bueno, en nuestro ejemplo, vamos a dejarle que una asignatura tiene un profesor. ¿Ok? Y que un profesor sí puede dictar varias asignaturas. Entonces, vamos para acá donde dice diagramas. Bueno, esta le voy a guardar como asignatura. Ya, luego vamos por acá donde dice base de datos, los diagramas. Y le damos uno nuevo. Listo. A ver si me deja hacer así. Nuevo.
Entonces voy a añadir las asignaturas y vamos a añadir a los profesores. Y le cerramos. Ahora, lo que debo decir es cuál va a ser el identificador clave en cada una de las tablas. ¿De acuerdo? Por lo general se determina que este ID sea el identificador clave. Es lo que habíamos puesto como set, como primary key, ¿no? En el código SQL. Entonces, digo, bueno, de asignaturas, el identificador clave por lo general es un código, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven en sus cursos, el código del curso dice, de la asignatura dice C, en el sílabo C42 o algo así. Entonces ese va a ser el atributo clave con lo que vamos a relacionar esta tabla con las que quiera relacionar. Entonces, y aquí ponemos también un atributo clave, le vamos a poner set primary key. Ya. Puedo poner también las relaciones. Por ejemplo, le doy clic en uno de estos. Por ejemplo, bueno, en la tabla podemos poner. Y nos vamos donde dice relaciones. Añado una relación. Miren, entonces aquí decimos las asignaturas, con quién va a estar relacionado. Entonces aquí está. Vamos así. Aquí miren, donde dice tablas en columnas de especificar, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Abrir. Entonces me dice seleccionar la llave qué, de qué tabla voy a analizar, voy a trabajar con profesores. Y de aquí quiero ver con cuál voy a relacionarme, ¿no? Entonces voy a poner ID de profesor. Y asignaturas voy a relacionarle con ID de profesor. Entonces le ponemos OK. Entonces miren, ya me creó la relación, ¿no? Un profesor puede tener muchas asignaturas. Eso es lo que habíamos puesto, ¿no? Y está relacionada ahí en la tabla. Entonces estas dos tablitas ya están bien relacionadas, profesor y asignatura, a través del ID del profesor. Yo puedo hacer cualquier consulta aquí y a través de la asignatura puedo caer donde el profesor. ¿Okay? Ya. Voy a poner, podríamos poner aquí el ID del estudiante, ¿de acuerdo? Para decir, bueno, una asignatura que esté tomando un estudiante, quien va a ser el profesor. Podemos modificar ese campo añadiendo aquí también al estudiante. Pero voy a meterme en una materia cursos y en el curso vamos a tener asignaturas, vamos a tener estudiantes y a través de la asignatura yo ya sé cuál va a ser el profesor. ¿De acuerdo? Entonces volvemos otra vez a las tablas y le voy a dar aquí clic derecho. Entonces voy a crearme una que sea curso, ¿no? No vemos este diagrama. Diagrama 1 le voy a poner, ¿no? Diagrama 1 o diagrama universidad, diagrama carrera. Cualquiera, le vamos a poner diagrama 1. Nueva tabla, ¿no? Le pongo una nueva tabla y decíamos que esta le vamos a poner y de curso, cuarto B, cuarto C, lo que sea. Entonces, bueno, nosotros vamos a manejar el mismo estándar int y le vamos a poner el nombre del curso. Aquí sí vamos a poner un nombre. Este va a ser marchar de 50. Ya. Aquí vamos a tener asignaturas dentro de este curso, entonces le voy a poner ID asignatura, ¿no? Que debe ser el mismo que nosotros, del mismo tipo de datos que declaramos en la tabla asignatura. Y este curso debe tener estudiantes, entonces ponemos ID estudiante.
Ya, entonces le ponemos el mismo int, ¿de acuerdo? Y le obligamos a que este dato siempre debe estar lleno. Si vamos otra vez a los diagramas, ustedes sí les abren los diagramas, chicos. Bueno, primero voy a guardar la tabla para que me abra el diagrama. Voy a ponerle cursos. Acuérdense que la entidad de este es curso. Cursos. Ya le actualizamos. Y déjenme ver si está. Aquí está mi diagrama. Ya está. Y lo que hago es añadir una nueva tabla, ¿no? Entonces, añadir una tabla. Y le vamos a poner que es los cursos. Los. Y tenemos aquí la asignatura y nos faltaría poner al estudiante para poderle hacer la relación. Entonces abro un estudiante, la entidad de estudiantes, le damos clic, añadir una nueva tabla y sacamos al estudiante de esa tabla. Entonces le hago close y le ponemos ahí. Ya, entonces vamos a ver nuestras relaciones. Primero será estudiante con el curso, porque va a estar matriculado ahí. Entonces hacemos lo mismo. Primero determinamos los atributos clave para identificar a cada uno de las entidades. Bueno, en este caso, definir cuál es la columna que va a ser clave, ¿no? En este caso, estudiantes, clic derecho, y seleccionar como primary key. Y aquí en cursos, pues lo vamos a poner como también primary key, ¿no? Y ya está. Entonces, miren, para yo poder abrir un curso, necesito obviamente de estudiantes, si no, lo de arriba no tendría sentido, ¿de acuerdo? No tendría sentido que haya cursos si no hay estudiantes. Por general es lo que a veces pasa, ¿no? Que se cierran los cursos. Entonces, pongo las relaciones. Añadimos una. ¿De acuerdo? Voy a poner una relación, pero ahí está, que pareció vacía. Bueno, le voy a hacer esta aquí, vamos a dice especificar tablas, y lo que voy a hacer es la relación de estudiantes con la tabla de cursos, ¿no? Pues seleccionamos, perdón, cursos, aquí está seleccionada estudiantes, seleccionamos el campo con el que quiero relacionar, es este ID estudiante, y de estudiantes es con el ID estudiante, y ya está la relación. Fallé en algún nombre de campo. Dice que en los cursos donde match no existe primary key unique. Entonces tengo que hacerlo al revés, ¿no? Close, dejen borrar esto de aquí. Close y le ponemos aquí, ¿no? Entonces le hago así. En este creamos la relación, ¿no? Crear relación. Añadir una relación. Aquí especificamos en la tabla que quiero relacionarle con estudiantes, pero no me va a dejar otra vez. Ya, ahí sí me deja, ¿no? Entonces, con la que le quiero relacionar siempre. Le ponemos close y ahí está. Entonces, ya está relacionada la tabla cursos con estudiante. Y aquí nos tocaría hacer con asignatura, ¿no? Entonces, hago esto, clic derecho, relaciones, creamos una nueva relación. Y lo que hago aquí es ponerle asignatura, ¿no? Le ponemos aquí asignatura. Y seleccionamos el ID de asignatura. Con el ID de asignatura. ¿Ya?
En el otro no hice esa relación. En este no hice esa relación, perdón chicos. Aquí está de editar esa relación, ¿no? Porque dice Es con el que ID. Sí, en dime. cursos, ¿qué relación hizo? Eso no. Vale, déjame ver si se borran las relaciones. Yes. Y aquí también voy a poner borrar. Ya está. Ya vamos, curso, relaciones, va a estar limpia, hacemos una nueva y voy a seleccionar la tabla para hacerlo primero con estudiantes, ¿no? Tomamos la tabla estudiantes, seleccionamos el campo que queremos relacionar, que es por lo general es el clave, y selecciono el mismo campo dentro de estudiante, ¿no? O sea, con el campo de la otra tabla con el que quiero relacionar. Y le ponemos OK y le ponemos close. ¿De acuerdo? Ya, entonces miren, está la relación curso-estudiante. Ahora voy a hacer esta con asignatura, porque debe haber asignaturas en este curso. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? La relación, una nueva, seleccionamos la tabla. Entonces en este caso necesitamos la asignatura. Pues vamos a relacionar el ID de la asignatura y debemos seleccionar el mismo campo dentro de la tabla que queremos relacionar. Entonces tengo ID asignatura, ¿no? Una tabla curso. Y ya está relacionada las dos, ¿no? Miren, ahí están las dos relacionadas. Entonces yo podría leer una asignatura, ir llenando de asignaturas del curso, ¿no? Igual ir llenando de asignaturas de estudiantes de este curso y a través de los estudiantes se relaciona con el profesor y el profesor con todos los estudiantes que tenga en esa asignatura, no solo con uno, ¿no? Porque si la hago así directo, la relación podría ser uno a uno, pero no necesariamente, o sea, no es así como funciona la universidad uno a uno, ¿de acuerdo? Tenemos cursos, en esos cursos llenamos de estudiantes, llenamos de asignaturas, y claro, a través de las asignaturas podríamos saber el nombre del profesor. ¿Ya? Ya, entonces miren, esa es la primera parte que se debe realizar, ¿no? Luego podríamos tener notas, ¿de acuerdo? Podríamos tener notas, aquí una tabla notas que relacionaría la asignatura, el estudiante, y a través de notas podría saber yo también cuál es el profesor, ¿verdad? Ya, o sea, esto podría, dependiendo del tipo de información que yo quisiera tener. Si quiero, obviamente, poner una tabla de notas, pues aquí llevaría el registro de las notas de los cursos de la universidad. Y fíjense que no estoy pensando en un curso, ¿no? No estoy pensando en uno solo, estoy pensando en los cursos de una institución de educación. En nuestros casos, por lo general, por ejemplo, cuando queremos hacer domótica o queremos hablar de máquinas, por ejemplo, si hacemos domótica, tendríamos que tener un tema de sensores, otro tema de habitaciones y una tablita que diga monitoreo. Entonces, a través de monitoreo, los sensores y las habitaciones estarían relacionadas, ¿no? Por ejemplo, tengo sensor de luz en la habitación, en el dormitorio 1. Sensor de presencia en el dormitorio 1. Tienen luego sensor de temperatura, dormitorio 1. Luego tendrían sensor de luz, dormitorio 2. Y ahí hacen la relación entre los sensores, ¿no? Nuestra información es mucho más simple, menos complicada que los sistemas de gestión, pero los sistemas de gestión ya de máquinas, pues sí serían, o sea, irían creciendo mucho más, ¿no? Bueno, como los nuestros son pequeñitos, vamos a dejarlos ahí, ¿de acuerdo? Y vamos a guardar esto. Lo que sí vamos a ponernos es unos dos campos, por ejemplo, en profesor y, por ejemplo, guardamos, ¿no? Por ejemplo, en profesor y, por ejemplo, en estudiantes vamos a poner dos campos. La clase de hoy lo que vamos a hacer ahora, miren, esto también es lo que se conoce como el modelo entidad de relación. Acaban de hacer un diagrama de entidad-relación. Ahora, una vez que tienen el diagrama entidad-relación, ya
revisado con las entidades, las propiedades y las relaciones, lo que se hace es llenar los datos. Por lo general, nosotros no llenamos estos datos en SQL dentro de SQL Server, sino que vamos a necesitar de diseño de una aplicación, por ejemplo, en C Sharp, que nos permita el llenado de estas tablas. Okay, bueno, eso es lo que vamos a empezar a hacer. No antes, hagamos aquí unos 2 o 3 registros en la tabla profesor y en la tabla estudiantes para poder continuar luego con la tabla, perdón, con la clase. Entonces, selecciono estudiantes, ponemos editar las 200 primeras columnas. Voy a poner un ID, le ponemos 1. Le pongo un nombre, por ejemplo, voy a sacar los suyos. Vamos a ponerle Kevin. Le ponemos la dirección, qué sé yo, te pongo Rumipamba. Y le ponemos una cédula, le pongo 1780. Bueno, ya. Y correo Kevin arroba ut.edu.es. Ya. Luego un segundo, ponemos 2, le vamos a poner a Brainer, sí. Le ponemos, este campo le ponemos, qué sé yo, las casas, un número de cédula, pongamos números iguales, ¿no? La cantidad. Ok, vamos a poner aquí que no permite, le ponemos Brainer arroba ut.edu.es. Ya completamos aquí. Ya, pero deben ser 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Ya, entonces le dejamos ahí, ¿no? Y decíamos los profesores, le pongo editar los primeros, los 200 primeros, entonces voy a poner uno, por ejemplo, vamos a poner el profe Raúl, le ponemos esto es, ¿dónde vive Raúl? Carapungo, creo que es Carapungo. No le vayan a ir a buscar para pegarle Raúl. Arroba inter.edu.es. Y voy a hacer otro registro. Voy a poner el registro número 2. Y me pongo ya. Entonces ponemos así y le ponemos Vladimir arroba ut.edu.es. Ya. Ustedes también pónganse en sus 2 registros que vamos a trabajar ya con el C Sharp. Entonces abrimos el C Sharp. ¿Sí? ¿Qué relación le había puesto entre la asignatura con el curso? La relación, uno muchos, pero le pones... ¿Dónde está? Déjame. Aquí le das clic derecho, la relación, era la asignatura con el curso, vamos acá. Seleccionas de este lado la asignatura, el ID de la asignatura, el curso, y aquí seleccionas el ID de la asignatura, ¿no? Porque por ese campo van a estar relacionados los dos. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Ya. Y no se olviden de crearse unas dos. Entonces le vamos a poner una clase conexión. El nombre del proyecto. Probamos conexión. Propongámosle crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner form 1
Ese es no, sí. Ya, next. Y le ponemos conexión SQL Server Pro. Le puesto sesión 23. Ya, entonces le hacemos así, ¿no? Creamos. Y tenemos la forma. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar los campos de las tablas con las que estamos trabajando en las bases de datos para nosotros poder poner o permitir al usuario esos campos. Podemos revisarlo aquí o saben que prefiero revisarlo acá en donde dice Design. Porque aquí me dice el tipo de dato con el que voy a trabajar. Esto es muy importante que lo revisen siempre que vayan a trabajar, ¿no? Lo malo es que en el diagrama no me permite, miren, ver el tipo de dato. Si le pongo así, miren, Table View y le podemos poner, no sé si me deja poner, ese es estándar, columnas me va a dejar ver en columnas, vamos. Me va a dejar ver, case, nombre últimamente, bueno, si le quiero cambiar, dejémoslo en estándar. Ah, vale, en estándar ya le puedo ver los campos, ¿no? Entonces podemos utilizar esta forma de visualizar. Estándar. Y aquí ya nosotros podemos revisar qué tipo de datos debemos declarar y qué tipo de control vamos a utilizar para el llenado de esta información. Correcto, entonces le ponemos aquí Table View y le voy a poner estándar. Ya. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es si vamos a llenar todos los campos nosotros, va a depender del tipo de usuario que va a ser. Por ejemplo, hay usuarios que podrán llenar estudiantes y profesores. Por lo general son las personas de recursos humanos o son las personas que están en secretaría que le llenan esta información. Y luego le llenan a qué curso van y las asignaturas a las que van, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende. ¿Cómo Pero le saco el data type y todo eso de las tablas? sí, ponle clic derecho, Table View, y le pone seleccionas estándar, ¿no? Sí, gracias. Sí, de todas las tablas. Bueno, ahora no, me voy a quedar con profesor. Vamos a poner profesor. Entonces, le ponemos, bueno, ya saben, podemos hacerle por frames, por panels, por pestañas, bueno, como ustedes le vean mejor, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer simplemente es sacar unos labels. Y voy a poner, por ejemplo, ID profesor. En texto le ponemos, en vez de level 1, le voy a poner ID rayita abajo profesor, indicándole que profesor, indicándole al usuario que en el texto, en la caja de texto que voy a poner aquí, debe ingresar el ID del profesor. Ya, entonces, a ese texto le vamos a poner ID del profesor. Le voy a poner el nombre, le vamos a dejar el texto vacío, pero le vamos a poner el nombre que sea ID profesor. Entonces, nombre, textbox. Voy a poner ID profesor. Para poderle ubicar, ¿no? Porque si esto se llena de campos de texto, ¿qué va a pasar, no? Pues si queremos llenar toda la información, entonces no me voy a poder identificar cuál es cuál. Entonces le pongo eso, ¿no? Caja de texto para el ID del profesor. Ya. Seguimos así revisando. ¿Qué más tenemos? Tenemos el nombre y le ponemos así, ¿no? Nombre, vamos, revisamos. Sacamos otro level. Y le pongo aquí no ID del profesor, sino que le pongo nombre, ¿no es cierto? Y aquí ya podemos especificarle de mucha mejor manera
el name, ¿no? El texto. Como no voy a trabajar con esos labels, no les voy a modificar el texto, pues simplemente cambiamos el nombre. Entonces, nombres del profesor. Nombres del profesor. Profesor, ya. Entonces, bueno, podemos ir arreglándole de mejor manera. Bueno, ustedes ya son unos expertos en eso. Yo simplemente voy a tratar de acomodarlo para que no se noten ya. Y a este también le pego. Le voy a poner ahora, este va a ser ID, textbox del nombre, ¿no? Si voy a poner de todas las tablas aquí, pues me va a tocar nombre, profesor, nombre, textbox del nombre, profesor. Para no confundirme luego, ¿no? Tenemos otro campo que va a ser el campo de la dirección. Entonces lo mismo. Hacemos otra vez lo mismo. Como ya sabemos que es del profesor, entonces ya simplemente bastaría con escribir la dirección, ¿no? Pero aún así a veces... Uy, eso no debe haber hecho, no le vayan a dar doble clic. Pero bueno, no importa si se queda vacío. Entonces texto ya va a ser dirección, ¿no? Dirección, enviando al profesor. Si quieren le dejan profesor, si no ya sabemos qué es eso. Y otro copio command C, command B. No importa aquí que todos sean de texto, cajas de texto. El tema es cuando hagamos la conversión de los datos. Entonces, por ahora está bien que sean cajas de texto. A este le vamos a cambiar dirección también, profesor, ¿no? Le ponemos aquí el nombre. ¿Ya le cambié? No le cambié este nombre. Ya, nombre, ¿no? Textbox, dirección, profesor. Eso es lo malo de tener una pantalla tan chiquita, pero no nos queda de otra. Dirección, profesor, para no perderlo. Acuérdense que cuando llenen los datos van a tener muchos campos y donde van a tener que llenar mucha información, pues ahora sí nos toca identificar las cajas de texto. Y el último que nos quedaba es que el correo. Y el correo, entonces ponemos control C, control V. Este es el correo. Entonces le voy a poner un campo más grande. El correo es mucho más grande. Y el nombre le vamos a poner textbox, correo, profesor. Ya. Lo mismo podemos hacer para los estudiantes, ¿no? Otro campo, podemos poner acá, podemos poner otra pestaña. Esta pestaña que diga profesor, la otra pestaña que diga docente, la otra curso, y ahí se iría llenando la información. ¿Okay? Y pues la idea es que nosotros desde aquí, desde esta forma, vayamos llenando de datos la base de datos que tenemos allá en MySQL. ¿Ok? Ya, entonces lo que voy a hacer aquí es poner el nombre de este campo. Y aquí le vamos a poner que el texto diga correo electrónico, ¿no? Correo, o simplemente correo, ¿ya? Bueno, esto lo podemos distribuir de mejor manera, como les decía, para que sea mejor. Este no creo que le cambie el nombre. A ver qué nombre tiene. Así está, ¿no? Correo profesor, ya está. Listo. Lo tenemos ahí. Ya. Deme en 10 minutos, me refresco y volvemos para seguirle con esto, ¿ok?
Ya chicos, seguimos entonces. Vamos a ya escribir el código. Entonces, miren, bueno, aquí era la parte principal, lo que es capturar los datos, convertirlos, pero necesitamos crearnos una clase que sea la conexión con la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá, pueden ir acá o arriba, project, crear, donde sea, podemos aquí darle clic derecho. Y donde dice, arriba. No, aquí debería ser. Añadir y le damos una nueva clase, ¿no? Nos vamos a proyecto, añadir nueva clase. Ya. La clase simplemente le vamos a dejar tal cual. Lo único que le vamos a llamar a esta clase va a ser el nombre de conexión base de datos. Conexión base de datos. Ya, añadir. Esa clase siempre van a tener que hacerla. Siempre se conecta así. Este ya es un estándar, ¿no? Entonces le pongo add. Y aquí está el constructor. Está la clase, miren, se llama clase conexión base de datos y aquí vamos a poner todo lo que nos compete. Ahora, primero vamos a declarar un string con la dirección de nuestra base de datos. Ok. Entonces, primero debemos indicarle dónde está el servidor y luego debemos indicarle con qué base de datos vamos a trabajar. Entonces le vamos a llamar cadena o como quieran, string aus, o sea, y le ponemos el nombre data, source, de donde vamos a sacar los datos. Y le vamos a enviar el nombre que les pedí que guarden aquí. Ya, entonces le copian, que es el nombre de su servidor, ¿no? Cuando arrancan, si se olvidaron, pues aquí está el nombre del servidor, ¿no? Dice Vladimir 450. Ya, hay algunas personas que les aparece con slash también nombres, depende de dónde han hecho una instalación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece, por ejemplo, Vladimir 450 slash y otro nombre y otras cosas, ¿no? Si tienen el slash, es decir, por ejemplo, puede ser que aparezca así, ¿no? Y qué sé yo, instalación, disk, cualquier cosa. Y otro más. Y algo más por ahí, ¿no? Si están así, bueno, copian eso. El nombre pueden verlo aquí. Simplemente le ponen, este es el nombre de la base de datos, que dice la parte principal, que dice Vladimir 4353. Ya, ahí va a estar el nombre de su base de datos. Bueno, y le pegamos acá, ¿no? En mi caso es así. Pegamos ahí la dirección del servidor de base de datos. En caso de las personas que tengan así, con esto y algo más, lo que tienen que hacer es ponerle doble, ¿no? Por favor, pónganle en doble. Si tienen con un slash, le ponen doble. Si con un backslash, le ponen doble backslash, ¿no? Ya, bueno, yo solo así porque así está. Bueno, punto y coma. Y le vamos a indicar la tabla con la que, perdón, ese es el servidor. Vamos a indicarle con la base de datos con la que queremos trabajar. Entonces le pongo inicial. Y ponemos la palabra. Las ¿Aló? comillas van afuera. Las comillas van afuera. Sí, todo esto va en comillas hasta ahora, chicos, así, como está. Porque es una cadena, ¿no? Estoy declarando una cadena, todo esto va entre comillas. ¿Ya? Punto y coma ponemos initial catalog. Todo lo que estoy escribiendo es un solo string. ¿De acuerdo? Igual, y aquí, chicos, vamos a ver en la base de datos
con qué tabla estamos trabajando. Perdón, con qué base de datos estamos trabajando. Entonces, estoy trabajando, miren, con la base de datos prueba 1. ¿De acuerdo? Tienen que ver con cuál están trabajando. Entonces, las tablas con las que quiero yo realizar este ejemplo están dentro de la base de datos prueba 1. Ya, entonces le ponemos ahí catálogo y la base de datos se llama prueba 1. Ya le ponemos punto y coma. Y si queremos que integre todo el sistema de seguridad que nos puede ofrecer Windows, que nos puede ofrecer la base de datos, pues le ponemos así. Bueno, nosotros lo único que tendremos que hacer es repetir estos comandos, ¿no? Integrar security. Y le ponemos igual a true. Ya. Entonces, miren, estas cadenas siempre hay que tenerlas a mano, estos códigos, porque es algo que siempre vamos a declarar de la misma manera. Lo único que va a cambiar es, dependiendo del servidor, pues aquí ponen el nombre de su servidor. O sea, me refiero de su servidor, no de este servidor. Y luego ponen aquí el nombre de la base de datos, dependiendo de la base de datos con la que estén trabajando. Entonces, una vez que ejecutan esta acción, esta línea, entonces van a hacer referencia a este servidor que tiene esta base de datos y ustedes ya podrían manipular o trabajar con cualquiera de estas tablas que están aquí. Ya. Luego vamos a declarar un objeto conexión. Entonces, vamos a ponerle public. Le vamos a declarar como SQL connection. Es una clase que tiene ya SQL Server. Bueno, pero para que me aparezca esa clase, vamos a tener que aquí aumentar un paquete, ¿no? Vamos a poner un using. Y le voy a poner aquí, chicos, el system.data. System.data. Este es un paquete que me permite trabajar con instrucciones de SQL, ¿no? Es decir, para yo poder ejecutar instrucciones de SQL a partir desde C#. Entonces, ahora sí podemos declarar este SQL connection. Ya lo tenemos aquí. SQL connection. Y voy a declarar un objeto, una variable, llamamos así, connect. O conectar database. Conectar. Conectar. Como hemos puesto base de datos, ¿no? Conectar base de datos. Y construimos ese objeto, esto va a ser igual a new, y repetimos la misma instrucción connection, y ahí está. Entonces, este me sirve a mí para poder hacer la conexión. Entonces, cada vez que yo quiera conectarme a este servidor que ustedes ven aquí, cadena, voy a hacerlo a través de este elemento, ¿no? Que dice conectar base de datos. Pero bueno, ahorita solo estamos declarando las variables. Vamos a declarar, miren, SQL command cmd. Estoy declarando una variable para poder enviar comandos de SQL desde C#. ¿De acuerdo? Es decir, para no entrar dentro del... Para no entrar dentro de la base de datos, dentro de SQL Server, escribir los comandos de SQL, pues aquí voy a hacer estoy declarando una variable para a través de esta variable poder enviar los comandos de SQL hacia SQL Server y que se realicen las operaciones. Y si quiero, para enviar datos, ¿no? Si quiero hacer lectura de datos, pues tenemos otra clase que se llama SQL Data Reader. Le ponemos Data Reader, ¿ya? Lo que hace es, se va a hacer una variable que nos permita leer la base de datos. Nos va a permitir leer la información dentro de la base de datos. Esto es estándar, como les digo, ¿no? O sea, esto no es que
va a cambiar o que tengan que pensarlo, basta que guarden estos programas y siempre que quieran conectarse con una base de datos, pues copian esto que está aquí. ¿De acuerdo? Esto, como les digo, es un estándar. Ya. Vamos a crear el constructor, el método principal de esta clase, le vamos a llamar igual que la clase, conexión con la base de datos. ¿Okay? Y lo que va a hacer es lo siguiente, miren, vamos a hacer que el objeto conexión, que se llama SQL Connection, Connect Board, Connect, perdón, base de datos, va punto connection string, le voy a mandar una dirección, cadena. Lo que hice aquí es, miren, este objeto, esta variable, llamémoslo así, lo que hace es conectarme la base de datos. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo se conecta? Entonces tengo que decirle el objeto que me sirve para conectar la base de datos, le envío la dirección que está guardada aquí, ¿no? Entonces él me va a conectar con el servidor Vladimir 435 y va a abrir la base de datos prueba 1. Cuando yo llame a este método, ¿no? Conexión con base de datos. Ya. Entonces, si llamo a ese método, se va a abrir la base de datos. Abrimos y cerramos, ¿no? Abrimos y cerramos. Entonces, voy a poner aquí, miren, public para abrir la base de datos. Public, como no devuelve nada, obviamente le vamos a poner void y le voy a poner abrir. Abro y cierro. Y lo que va a hacer es abrirme, debo poner aquí que abra la base de datos. Entonces puedo poner así, miren, conectar base de datos punto y le ponemos open. Ya, con eso me abre la base de datos. Pero yo necesito, chicos, saber si de verdad me abrió o no me abrió. Porque acuérdense que este no es un programa, el SQL Server no es un programa que esté funcionando directamente en el C#. Yo necesito saber si él me responde. Okay, entonces vamos a capturar cualquier error a través del try y el catch. Bueno, no sé si vieron eso en programación 1 o en alguna programación. Sí, ¿sí vieron? El try y el catch sirven para capturar errores que al momento de ejecución. Catch, try catch. El try quiere decir, si no hay error, hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo, ahora sí, miren, si esto está bien cuando hago esta conexión, ¿de acuerdo? Si esto está bien, entonces que abra la base de datos. Es decir, me dice, si estoy conectado, entonces abra la base de datos con la que yo quiero trabajar. Entonces ahí ponemos conectar base de datos, punto abrir, y me va a abrir esta base de datos, ¿no? Esta de aquí, la que decimos prueba 1. Entonces, si todo está bien, si logró, la dirección está correcta, primero, ¿no? Si la dirección está correcta, existe esta conexión, entonces la base de datos le pido que se abra. Le voy a mandar un mensaje al usuario diciéndole, y esto es muy importante, por eso les aparecerá a ustedes mensajes diciendo que la conexión es exitosa, estableciendo conexión, cosas así. Entonces le vamos a decir un mensaje, message box. Vamos a ponerle en messagebox.show y le voy a poner aquí le vamos a mandar un mensaje, conexión abierta. Conexión abierta. Y le ponemos como título mensaje, ¿no? O conectándola, mensaje. Listo. Ahora, chicos, si es que falla, el try es inténtalo, ¿no? Y si falló, catch significa capturar. Se sirve para capturar errores. Para capturar los errores, el que sea, entonces ponemos la palabra exception, que te explique qué
por qué no sirve, cuál es el error. Y nos pone, le capturamos de una variable X, ¿no? Entonces, si algo falla, el mismo programa lo que va a hacer es capturar el fallo y lo va a almacenar en la variable X. Ya, aquí qué vamos a hacer. Entonces, lo que le voy a decir al usuario es que hay un error. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mandarle igual un message para explicarle que tenemos un error, .show. Bueno, le voy a decir error al abrir base de datos. Error al abrir base de datos. Si pongo así, miren, más x punto, puedo ponerle message o punto toString. Da igual. ¿Correcto? En este capturo el mensaje, en este capturo todo lo que dice el error, punto toString. Pues pueden probar el uno y el otro, va a dar lo mismo. Entonces le ponemos punto toString, que estamos acostumbrados a usar eso. Ya. Y ya estaría abierta la base de datos. Ahí tendríamos abierta la base de datos. Bueno, luego, igualito uno para cerrar, ¿no? Es decir, si cerramos que la conexión se cierre. Entonces ponemos public void, que no devuelve nada, simplemente me cierro una base de datos, le ponemos cerrar. Perdón que están muy abajo. Ya, public void cerrar. Y escribimos el método para cerrar la base de datos. Es fácil, ¿no? Es lo mismo, el mismo objeto, conectar base de datos.close. Ya. Aquí sí no hace falta, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a cerrar. Da igual si no se abrió, da igual si se abrió, la cierro de todas maneras y libero los recursos. Ya, si quieren pueden poner un mensaje, la base de datos se ha cerrado, como sea. Listo. Entonces, miren, ya tenemos la base de datos para una clase que nos permite conectarnos con la base de datos. Y bueno, ya estaríamos listos para hacer ciertas operaciones, como por ejemplo añadir añadir datos dentro de los campos de cada una de las tablas. Voy a ir al código de la forma, ¿no? La forma. Vamos primero a la forma y denle doble clic, por favor, aquí. No donde están los controles, sino fuera. Y me va a abrir el método cuando se cargue la base de datos. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer acá es declararme un objeto de mi clase de conexión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos así. Y lo que hago es declaro un objeto, perdón, bueno, una variable de mi clase que acabo de construir, ¿no? Ponemos conexión. Una base de datos, aquí está. Igual, perdón. Y le llamamos conexión. Ya está. Pongo punto y coma. Entonces, miren, este es una variable o un objeto de mi clase que acabo de construir, que es conexión. ¿Para qué hago eso? Porque voy a llamar a esta clase las funciones que acabo de hacer desde la forma. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, cuando esta forma se cargue, cuando abra esta forma, me voy a conectar con la base de datos. Algunos pueden poner un botón, decir primero cargo la forma, luego le doy un clic que diga conectarme con la base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, va a depender cómo vayamos a resolver. Yo lo que voy a hacer entonces es escribir la conexión o realizar la conexión cuando empiece la forma a trabajar. Entonces lo que hago aquí es conexión es igual a new conexión. Acuérdense que así se llama la clase que construí hace un ratito.
Y mediante esto me conecto a la base de datos. Conexión. Abrir. Y con eso ya abrimos la base de datos. Ya. Entonces, probemos porque deberíamos darle clic acá y ejecutar. Ahora, una cosita, siempre verifiquen que está conectado, ¿no? Es decir, que esto está conectado, que su base de datos está conectada y todo estaría, bueno, por ahora debería salir bien. Excepto que yo no haya escrito algo bien, ¿no? Entonces, miren si parece que hay un error. No, vamos a ver dónde está el error. Ah, aquí es, ¿no? Cuando se construye hay que abrir y cerrar los paréntesis. Ya. Entonces, veamos. Y miren, ya está la conexión abierta. Eso quiere decir que estamos bien, ¿no? Que se hizo bien la conexión, le damos el OK y ya nos abre nuestra aplicación. Y ya estaríamos ahora en capacidad de poder manipular los datos de esta tabla, al menos de la tabla profesor. Bueno, le voy a cerrar. Vamos a hacer algo. Vamos a, por ejemplo, le voy a cambiar aquí, no... Por ejemplo, no le pongo initial. O sea, digamos que me equivoqué en algo de eso. Ya. Miren, entonces esa cadena no existe y no ni siquiera va a dejar que pase el programa, ¿no? Entonces sí debemos tratar de escribir de manera correcta los comandos, ¿no? Entonces le ponemos initial, ya. Entonces ahí estaba el comando mal. Pero, por ejemplo, una base de datos que no esté dentro del servidor. Por ejemplo, prueba, ¿no? No sé si tengo prueba. Los comandos van bien, ¿de acuerdo? Lo que no va a pasar es que no se va a conectar ahorita, miren, con la base de datos, porque no encuentra esta tabla. Y ahí me aparece todo el error. ¿Sí lo vieron? Ese es el ex.toString. Entonces, error, abrir database, que no database prueba, request, ahí me dice todo eso, ¿no? Todo este fue el error. Ya. Y bueno, entonces si no está conectada, pues no tendría sentido que trabaje. Entonces le ponemos prueba 1. En vez de, si le ponemos, miren, el exception que capturamos aquí, .toString, le pongo .message. De acuerdo, en vez del toString, le pongo .message, miren lo que va a pasar. Seguimos con la base de datos que no está abierta, es decir, que no la tengo, no tengo en la base, en el servidor, se conecta al servidor, pero no está la base de datos, no la puede abrir. Bueno, va a intentar conectarse, hace varios intentos. Entonces, miren, ya solo me aparece el mensaje del error, ¿no? Error al abrir la base de datos, no se puede abrir, la prueba. Puede ser que esté fallando el login o puede ser que esté fallando el usuario de esa base, de ese servidor, ¿no? Entonces, aquí me hace un poquito más corto el mensaje. Si queremos más a detalle, pues el otro que acabamos de enviar. Entonces, no tendría sentido que yo siga trabajando con esto si la base de datos no está conectada. Bueno, pongámosle prueba. Vuelvo a ejecutar para asegurarnos de que la base de datos está funcionando. Y que estamos conectados, con conexión abierta. Ya podemos trabajar con esa base de datos y podemos empezar a llenar los campos que están aquí. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, cerrar, bueno, si quiero poner un botón aquí, por ejemplo, ya no quiero trabajar con la base de datos porque es peligroso.
porque es peligroso mantener los datos abiertos porque ya hice mis operaciones. Entonces podemos poner un botón aquí, cerrar, y ese método puede llamar a... Este botón puede llamar a este método y ya cerraríamos la base de datos y ya no tendríamos peligro de que alguien ingrese mientras estamos trabajando. Y mientras está open, pues podemos tener peligro de que alguien se filtre y empiece a llenarnos o leer nuestros datos. Ok. Bueno, si queremos insertar datos en la base de datos, vamos a hacer uno para insertar los datos. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es declarar un método para insertar. Ponemos public, ya, pero eso lo vamos a hacer en la, no se olviden, aquí en la clase que trabaja con la base de datos. Todo lo que tenga que ver con con el trabajo de abrir, cerrar, insertar valores dentro de las tablas de la base de datos, lo hacemos dentro de esta clase que se llama conexión database. Este simplemente va a ser un usuario de esta clase, ¿no? Esta clase prácticamente sería la encargada de trabajar con la base de datos de nuestro servidor. Ok, entonces empezamos. Pongo public, que va a ser un método que voy a usar fuera de aquí. String me va a dar una cadena de caracteres y le voy a llamar insertar, ¿no? Insertar. Insertar. Con esto quiero decir que vamos a insertar una cadena de datos. Ahora, en este insertar, porque voy a trabajar con una tabla, la de profesoras. Entonces podemos poner insertar profesores, ¿no? Y por cada entidad que yo quiera insertar, escribimos un método por cada entidad. Entonces yo aquí estoy trabajando con la entidad profesor. Entonces lo hago así. Si voy a trabajar con la entidad estudiante, public string estudiante. Si voy a trabajar con la entidad curso, public string curso. Entonces, bueno, aquí vamos a trabajar con la entidad profesores. Ahora, aquí ya tengo que volver a mirar, tengo que mirar el diseño de la base de datos. Entonces, vamos por aquí. Para insertar, le voy a pedir en este orden que ingrese los datos. ID del profesor, nombre, dirección y correo, con su tipo de dato correspondiente. ¿Ok? Entonces vamos por acá. Dice ID del profesor. Pueden llamarle de la misma forma, pero lo importante aquí es que deben declarar el tipo de dato, el mismo que se declaró en la base de datos. Entonces ponemos aquí int, ¿de acuerdo? Int, ID, rayita profesor. O pueden poner ID nada más, ¿no? O sea, pues con que ustedes sepan a cuál se refieren, le ponen ID. Perdón. Luego tenemos nombre. Entonces le ponemos string, acuérdense que es un string, nombre, coma, string. ¿Qué más tenemos? Dirección y correo, ¿no? String, dirección y string, correo. Ya. Pueden poner los mismos nombres de la base de datos, como ustedes quieran. Yo suelo poner exactamente los mismos para no confundirme. ¿De acuerdo? Ya sé que tengo que es el ID del profesor, sé que es el nombre, bueno, pueden poner el nombre del profesor, la dirección. Yo pongo por lo general los mismos campos, los mismos nombres que puse en la base de datos. Ya. Tenemos que devolver un string. Acuérdense en eso. Entonces voy a declarar string, mi cadena de salida, y va a ser igual a, voy a poner un mensaje, ¿no? Simplemente se insertó. O si se logró hacer la inserción. Ok, ya. Entonces, miren, lo mismo pasa cuando, o sea, yo ya podría escribir aquí
Vamos a poner return, salida, porque esto debe devolver un string return, salida. Ya. Ahora miren, lo que voy a hacer aquí es, voy a capturar el error si es que si es que en caso no se realizara la inserción de los datos. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Otra vez la palabra esta clave try. Abro y cierro y ponemos aquí el catch. Esto como es una aplicación, es muy útil cuando no son nuestras aplicaciones, ¿no? Cuando no está dentro de C#, por ejemplo, cuando es el caso de SQL Server y queremos saber en dónde falló. Entonces, miren, este comando sí es bien largo. Pero bueno, entonces lo que voy a hacer es, miren, vamos a poner command, mi variable cmd, que acabamos de escribir, va a ser un comando. ¿De acuerdo? Este comando va a tener la siguiente forma. Vamos a ponerle new, le ponemos SQL command. ¿De acuerdo? Y este comando lo que va a hacer es escribir ciertas cosas dentro de la aplicación. ¿Qué cositas? Ya le ponemos aquí. Entonces, miren, ponemos SQL new command y pongo aquí el comando ya. Acuérdense, en SQL ponemos el comando insert into para insertar. ¿Se acuerdan? Aquí ya van las líneas SQL. Y le ponemos la tabla en donde queremos insertar. Acuérdense que queremos trabajar con la tabla profesores, ¿no? Profesores o la entidad profesores. Entonces de eso debemos asegurarnos bien cómo están los nombres, ¿no? Profe, y miren, aquí tengo un error. Entonces ya, dejen ver si me dejan renombrar aquí. Rename. Profesores. Ya. Aquí le podemos actualizar. No se va a actualizar. Vamos a ver si le dejamos profesores. Y luego me va a dejar. No me va a dejar. Bueno, ya voy a ver si es que lo deja, ¿no? Porque eso de los nombres sí debemos ver que esté exactamente igual, porque si no, no va a pasar. Entonces le ponemos insert into profesores y ponemos los campos que queremos modificar. Entonces, miren, queremos modificar, queremos insertar el ID profesor, coma, queremos modificar el nombre, queremos insertar la dirección, así se llaman los campos, ¿no? Y queremos el correo. Entonces aquí escribo tal cual están los campos descritos en la base de datos. Entonces miren, ID profesor, nombre, dirección, correo. Entonces, este es una línea de código, por eso le puse la variable command, ¿no? Esta es una línea de código que le voy a enviar al SQL Server para que se ejecute. Ya, ahora le ponemos values, ¿no? Le voy a poner ahí espacio. Y le pongo values. Esto va a ser bien largo. Esto va a ser bien largo. Le ponemos values. Perdón, eso va dentro de las comillas. Todo esto va dentro de las comillas. Aquí le ponemos values. ¿Y qué valores voy a poner? Ya. Ahora miren, si esto es muy importante. Si el tipo de dato que voy a escribir es entero,
como por ejemplo el ID del profesor. Lo que se debe hacer es lo siguiente. Doble comilla, correcto, comillas, abrimos, cerramos. Ponemos más, ¿de acuerdo? Y dentro escribimos el valor. Esto sí es entero. Entonces pongo ID, rayita abajo, profesor. Ok, cuando es entero, profesor. Ya, cuando es un valor entero, abro comillas, más, correcto, y en medio escribimos el valor entero que se quiere añadir, en este caso el valor del profesor. Ya. Coma. Sí, acuérdense que estamos dentro de values, ¿no? Acuérdense que estamos dentro de values. Ahora, si es string, lo que queremos escribir, si es texto, escribimos apóstrofe, apóstrofe. ¿Ok? Apóstrofe, apóstrofe. Luego, comilla, comilla. ¿Ok? Ponemos apóstrofe, apóstrofe, comilla, comilla. Y luego escribimos entre más, ponemos aquí más, ponemos el nombre del campo que queremos escribir, en este caso el nombre. ¿Ya? Entonces no se olviden. Comilla, comilla, más, entero. Apóstrofe, comilla, más, es el string. Ya. Coma. Luego necesitamos escribir que viene la dirección, que también es un string. Entonces hacemos lo mismo. Ponemos apóstrofe, apóstrofe. Entre los apóstrofes ponemos comilla, comilla. Entre las comillas ponemos más. Y entre el más ponemos el nombre del campo que queremos cambiar. En este caso, dirección. Ya. Luego viene el correo. Lo mismo, ¿no es cierto? Apóstrofe, apóstrofe. Comilla, comilla. Y entre los campos ponemos más. Y entre el más ponemos el correo. Ya, entonces, miren, ahí terminó de escribir, en este apóstrofe, terminó de escribir los valores, values, ¿de acuerdo? Ya. Luego ponemos aquí, miren, coma, y le decimos con qué objeto nos queremos conectar. Acuérdense que es con la conectar base de datos, ¿no? Y ya está. Allá fue, ¿no? Listo, entonces miren, ya tenemos el comando que queremos mandarle a la base de datos que se ejecute. Entonces en la base de datos lo que va a pasar es insert, into profesores, y le vamos a decir que si el campo es igual a ID del profesor, que escribe el ID del profesor, si es nombre, que escribe el nombre, si es dirección, dirección, si es correo, correo. Bueno, esa es la línea de comandos del SQL que yo quiero enviar a ejecutar. Ahora lo voy a mandar a ejecutar. Entonces ponemos cmd. Punto. Y aquí me va a aparecer el campo que va a ser... que no me aparece. Perdón, que se llama execute, ¿no? Execute non query. Y le ponemos punto y coma. Entonces, aquí está la línea de comando, o sea, todo esto que está dentro del SQL command son los comandos que voy a mandar a ejecutar dentro del SQL. Con smd.execute lo que hago es ejecutar esos comandos, ¿no? Ya. Ahora, el catch, lo que va a capturar es si es que dio algún error la ejecución de esos comandos. Entonces le ponemos exception. Otra vez guardamos como X. Y aquí voy a poner, ¿no? Salida igual a no se conectó
no se realizó la inserción. Ya. Y ponemos aquí coma, le ponemos más, perdón, x.toString o x.message. Si quieren la versión larga le ponen toString, si quieren la versión corta le ponen simple message, punto y coma, perdón, message y punto y coma. Ahí estaríamos bien. Si quieren toda la extensión del error, todo lo que da del error, entonces pues le ponen el otro. Ya, ahora miren, aquí yo lo que hago es enviar una línea de comandos bastante larga que inserte en la tabla profesores que tiene los comandos estos de aquí, los siguientes valores. Entonces estos valores van a ser enviados por un usuario de la base de datos. En este caso puede ser enviado desde esta forma que estamos diseñando aquí. Ya, pero pueden pasar, chicos, y siempre deben hacer esto, verificar que los datos no se repitan. Entonces aquí voy a poner un método que los datos no se repitan, ¿no? Por ejemplo, los ID que no se vayan a repetir. Nombres podemos tener varios, ¿no? Pero el ID que no se repite, es decir, si alguien ya ingresó el 1, el 10, entonces que no se repita, ¿no? Que empiece a ingresar otro tipo de datos y que no se repitan estos ID en las tablas. Entonces vamos a poner ese método para verificar. Esto también es algo que siempre se hace. Ponemos public int que me devuelva un contador de si una persona está registrada. Y lo que voy a probarle es por el ID. Vamos a poner int ID del profesor. Bueno, no necesariamente debe ser el profesor, ¿no? O sea, este me puede servir para ver si el estudiante está. Le voy a poner ID usuario. O ustedes simplemente le pueden poner ID, ¿no? Simplemente para registrar que cualquier tabla ya tiene ese registro. Entonces, bueno, como es persona registrada, lo que voy a ponerle es ID usuario, o dejémosle ID, ¿no? Digamos para las personas, porque también puedo hacer lo mismo para verificar si algún producto, si algún curso, si alguna materia ya está registrada y no se repite. Entonces, lo que voy a poner es un contador, le vamos a poner contador igual a 0. Ya. Vamos lo mismo, ¿no? A capturar. Si es que estoy conectado con la base de datos, hago. Si no estoy conectado, que me diga el error, porque no puedo conectarme o no puedo hacer esta operación. Bueno, como ven ustedes, esto ya se va haciendo como un estándar, ¿no? Algo así que se debe hacer. Siempre se trae ese cacho. Bueno, entonces miren, ¿qué voy a hacer? Voy a otra vez enviar un comando hacia la SQL Server. Escribo el comando, va a ser new. Y así es, ¿no? Cada vez que yo quiera enviar un comando a SQL Server, utilizo estas líneas de instrucciones, ¿no? SQL command, y le voy a enviar lo siguiente. Siempre se manda entre comillas, select. Acuérdense de eso, ¿no? Que voy a seleccionar que el asterisco eran todos los campos, y aquí le digo la tabla. La tabla es profesores, ¿no? De la tabla profesores. Ya. En donde usuario, en donde el ID del usuario sea igual al ID que acabamos de meter, ¿no? Ok. Ahora, acuérdense que como estoy enviando información que es leída desde C#, ¿de acuerdo? Le estoy enviando a la base de datos, tengo que enviarle en el mismo formato que hice acá arriba. Como este es un dato del tipo entero, entonces tengo que hacer comillas, comillas, más y más. ¿Ok? Bueno, y le ponemos coma y con
con el objeto que nos queremos conectar, ¿no? Al igual que dice arriba, miren, con el objeto conectar base de datos, ¿no? Si esto no está conectado, pues no voy a poder realizarlo. No se olviden, no siempre que quisiera, acuérdense que el query, el select nos permitía visualizar determinados campos. Entonces, select todos los campos de la tabla profesores. Quiero que me muestre los registros que tienen el ID igualito a este. Entonces, así ya puedo ver si es que en la tabla alguien está registrado. Ya. ¿Qué vamos a hacer si alguien está con ese? Porque me va a mostrar, ¿no? Los que tenemos ese. Entonces voy a leer lo que da la base de datos. Entonces utilizamos ya nuestro comando DR que decía database reader. Esto es igual a justamente el comando cmd.leer. Execute read, perdón, que ejecute la lectura. Ya, entonces va a leer, ¿no? Entonces ya en el aquí mostré todos los que tienen este ID. En el DR voy a leer todos esos que tienen ese ID. Y voy a preguntarme cuántos son los que tienen ese ID ya registrado. Entonces esto voy a hacerle simplemente a un while. Entonces ponemos while dr.read. O sea, siempre y cuando haya valores, ¿no? Que tengan eso. ¿Qué hago? Si eso no está vacío, no voy a leer nada. Si no hay ningún registro, no va a pasar nada. Hacemos un contador, más. Entonces, ¿qué me va a decir? Si tengo 5 registros de este contador, mientras existan esos 5 registros, me va a hacer más. Si cuando haga este query, cuando haga esta consulta de esta tabla profesores, no tiene ninguno este ID, entonces simplemente no voy a entrar aquí, no va a hacer ningún conteo, ¿no? Me va a decir que ya está. Cuando ya he hecho el conteo, simplemente lo que hago es dr.close. Para ya dejar la base de datos cerrada, no estar ahí moñando nada. Ya terminé de contar y me voy. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué pasa si no leo la base de datos? Entonces le voy a poner un mensaje, ¿no? Le ponemos mensaje, messagebox.show, y aquí le voy a enviar el mensaje. Le vamos a poner que no se pudo calcular, pero no se pudo contar. Pero no es porque, no es que no hay, ¿no? Simplemente es porque hay algún error en la base de datos más. Y le pongo el error. Punto message. Si quieren todo el error, pues le ponen punto string, coma, y le voy a poner aquí simplemente mensaje. Entonces va a poner un error que no se pudo hacer la operación, tal vez por un error de conexión. Entonces aquí ponemos return y pongo el contador, ¿no? Punto y pongo. Ya, entonces este método para verificar que no se repitan los datos me va a decir cuántos hay repetidos, ¿no? 10, 5, 1. Entonces este va a verificar que no haya ningún repetido dentro de la base de datos. Ya, entonces, bueno, nos movemos a la base y, perdón, al programa principal y voy a escribir un comando. Entonces voy a poner un botón para que cada vez que se presione el botón, pues se inserten los datos de esta base de datos. Entonces vamos para acá, saco este botón. Y este botón le voy a poner el texto que sea insertar, ¿no? Le pongo insertar. Ya tenemos el texto insertar. Entonces le voy a dar doble clic. Ya, entonces ya tenemos cuando el botón 1 ha sido presionado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, antes de insertar cualquier cosa, lo que voy a verificar es que el registro no se repita. ¿Correcto? Es decir, si no se repite, entonces lo que hago es continuar. Entonces ponemos sí. Entonces decimos, voy a utilizar la base que sea conexión para conectarme a la base.
punto, voy a usar mi método que dice persona registrada. Miren. Ponemos mi registro, mi base, ¿no es cierto? Que es conexión. Mi objeto de esa base se llama conexión. De esta clase, perdón, se llama conexión. Pregunto, ¿no? Si en la conexión que hago existe una persona registrada. Y acuérdense que aquí tengo que enviarle un ID. Entonces le ponemos el ID. Persona registrada. Entonces, como yo tengo que leer este ID que va a ser un número de este texto, voy a cambiar el texto a número. Entonces le pongo convert punto into. Acuérdense que es entero, ¿no? Into 32. Y le pongo la información que va a estar aquí almacenada, ¿no? Entonces le ponemos, va a ser textbox. Es ID. ¿Dónde estaba el ID? ID del profesor, ¿no? Textbox ID del profesor. Y aquí pregunto. Si este contador es igual a 0, es decir, si no hay nadie, ¿no? Si no hay nadie ahí, entonces insertar. Entonces, miren, aquí pregunto, si el ID que estoy ingresando no existe, aquí decimos, ¿no? Si es igual a 0, aquí tengo en mi método un contador que me dice, si es 0, eso significa que no hay registros repetidos. Si ya no es 0, entonces no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué digo? Podemos poner un mensaje, podemos empezar, ponemos, por ejemplo, bueno, no le voy a poner ningún mensaje, simplemente voy a hacer lo siguiente. Vamos a capturar en un int llamado ID, voy a capturar lo que está almacenado en la caja correspondiente de texto correspondiente al ID del profesor. Entonces pongo ID es igual a textbox, ID del profesor, punto texto, punto y coma. Ya, todos los demás son strings. Pero perdón, nos toca convertir, ¿no es cierto? Nos toca convertir, convert, punto toIn32, ya, y este nos toca hacer el número primero para poderle capturar. Ahora sí. Declaramos en un string lo que está en la caja, que es el nombre, ¿no? Nombre va a ser igual, y ponemos textbox, y es el nombre del profe. Ahí está, en un string capturamos la dirección, es igual a dirección en el textbox, que es dirección, no le cambio nada porque es string, nada más lo que tengo que capturar ahí, ¿no? String, y le ponemos el correo que debe estar en el correo, en la caja de texto correo del profesor. Listo, ya tenemos los campos. ¿Y aquí por qué nos aparece tanto error? Entonces nos va a tocar declarar con mayúscula aquí. Perdón, es que tenemos que capturar el texto. Yo me olvidé de poner aquí el texto. Texto, punto texto y punto texto, ¿no? Y ahora sí. Ok, y ahora sí voy a insertar esta información dentro de la tabla. Entonces lo que hago es llamar ya al método que me permitirá insertar todo esto, ¿no? Entonces ponemos, miren, ponemos message, box, ok, ponemos message box, y le pongo aquí ya el mensaje que quiero enviarle a la base de datos. Entonces le ponemos, miren, connection, punto. Acuérdense que teníamos ahí el método insertar profesores, abro y cierro, y mi método de insertar profesores recibía un ID, le ponemos un ID, recibe el nombre que acabamos de leer, recibe la dirección, recibe el correo. Y ya, punto y coma. Ahí le ponemos que punto show, ¿no? Punto show aquí nos falta.
box.show. Y lo que acabo de hacer es enviar ya a la base de datos el nombre, la dirección y el correo, y aquí me dice un mensaje que lo hice, lo inserté o no lo inserté. Ya. Y si fallamos, es decir, si no se logró, le ponemos el abro y cierro, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a mandar un mensaje que el registro ya existe, ¿no? Message box.show. O sea, no se puede insertar porque el registro ya existe. Entonces le ponemos aquí, el registro ya existe. Ya chicos, entonces esperen un chance, ejecutamos este y vamos a ver qué tal. Entonces le doy play. Por ahora todo está bien. Conexión abierta. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, acuérdense que ya tenemos un registro 1, ¿no? Vamos a poner Juan. La dirección del correo. Ponemos y le pongo este correo juan@ut.edu.es. Y aquí tengo un error. ¿Qué me dice que no está? Ah, perdón, chicos, es que aquí tampoco le puse punto texto, ¿no? Punto. Y del profesor, punto text. Y ahora sí. Entonces estamos conectados. Dice que sí. Pongo 1, Juan, cualquier cosa. Entonces, miren, dicen, no se pudo hacer porque el registro ya está, ¿no es cierto? Entonces, no contar inválida columna, el usuario ya no tiene, entonces no pudimos hacer el usuario. Ahí me dice el error, que no lo puedo hacer, ok. Ya, bueno, tenemos algún problema también en la base de datos, que eso ya le vamos a resolver. Pero bueno, lo que quiero decir es que no se puede insertar, ponemos el 3. Contar, creo que ese también ya está. Se insertó. Bueno, este es, el anterior me salió un mensaje que no se pudo insertar y este ya se pudo insertar, ¿no? Entonces veo la base de datos, el anterior no se pudo insertar. Entonces vamos a la base de datos, editamos los 200. Entonces miren, ya está mi tercer usuario ahí, ¿de acuerdo? Bueno chicos, ya les subo el video, ya les subo también la tarea. No se olviden que el día viernes tenemos control de lectura, ¿ya? Que tengan una buena tarde. Dime. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Luego, luego. profe. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Inge. A ustedes, chicos, a ustedes.